aparataje eléctrico, mantenimiento de los equipos, toda la parte de incluso implementación tecnológica, ha sido un enfoque mucho que ha ayudado a los estudiantes que están actualmente cursando sus estudios. Entonces, yo creo que es importante como instituciones educativas, nosotros en Ecuador tenemos más de 20 obras educativas a nivel nacional, y creo que es importante poder generar esos espacios de encuentro de alianzas estratégicas con la industria, con la academia, con las escuelas, para que los estudiantes puedan poner en práctica todos los conocimientos que adquieren a lo largo de su formación técnica. Primero, agradecer la invitación a las autoridades del Centro Técnico, felicitándoles por estos espacios de apertura que existe entre la industria, entre el sector público, el sector privado, en lo que es la universidad, la academia, con cada uno de ustedes que son estudiantes. Todo ello como organización es dirigido para ellos, para que ustedes también, dentro de una carrera que están siguiendo en la parte técnica, puedan ustedes ejercer a futuro y tener conexiones, ¿no? En esa antesala quisiera continuar realmente explicando que todo esto se va enmarcado en los convenios, me va a dar la razón al tema académico, con el sector público, el sector privado, pero tenemos que entender que dentro de los convenios no hay que hacer solo un papel y determinar que cada uno cumpla con su función por sí solo. Al contrario, considero que deberíamos tener un seguimiento, marcado un seguimiento de parte de la academia y de la industria, sector público o privado. En este caso, ¿a qué me refiero? En el sector público, privado o industria, debería ser desarrollado por una persona que determine, que tenga conocimiento de la carrera de la que se va a graduar el estudiante, para que ello también los conocimientos impartidos dentro de las aulas, dentro del conocimiento recibido, podamos nosotros poder emplazar y prácticamente poder aprender ya de manera profesional una u otra manera técnica para que en el futuro puedan desarrollarse. No solo puedan también tener conexión profesional con la industria, el estudiante con la industria, sino al contrario, también estaría el compromiso de parte de los estudiantes para que puedan enmarcar la importancia que es, después de todo, aplicar lo que en aulas y saber conocer, tener conocimiento de los procesos que se van a dar como parte técnica. Ahora, el seguimiento también debería ser de parte académica, debido a que también deben tener el conocimiento de las, en este caso, el sector público de que estoy representando, de qué necesidades tenemos cada uno solo. Dentro del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Pública, determinamos unos varios puntos, varias unidades de tema técnico, objetivo marcado, lo que es la ingeniería hidráulica sanitaria, dentro de la parte de unidades en la parte de la actividad también se hace mucha utilidad, pero marcando siempre que tenga el conocimiento del sector y estar tener una guía para tener el seguimiento, de los resultados. O sea, también es para los compañeros, alumnos, los compañeros, ustedes están recibiendo este conocimiento y también ustedes tienen que puedan adquirir el conocimiento del creador, que pueden partir nosotros como profesionales. Gracias. Permítanos en las siguientes, ¿no? ¿Cómo pueden las IES contribuir a la innovación del desarrollo tecnológico en la industria ecuatoriana? ¿Y qué barreras enfrentan en este proceso actual? Respecto a eso, tal vez les quiera conversar algo que saben que enfrenta, y quisiera conversar de una experiencia que tengo yo justo con una persona que se fue en el instituto y eso va con ustedes. Yo tengo una imprenta y estudiar de
automotriz. Pero que no ocurra que hacia ahí. Obviamente, el dicho esto, lo aceptamos, es su derecho. Pero yo les dije la capacidad que él tiene en su formación, en su instituto tecnológico, el técnico de leer un manual, de interpretar consejos técnicos o un manual técnico es diferente, tiene una capacidad muy superior que otras personas de la universidad. A pesar de que tal vez no tienen ciencia gráfica, pero tiene esas capacidades que se forman en un instituto superior universitario tecnológico y eso es importante. Entonces estaba algo tecnológico y quiero decirlo yo, a veces viene tal vez una persona con una formación universitaria y quiere implementar. Y no sabe un montón de cosas de la práctica que sí tiene que comenzar a aprender. Y tal vez el proceso de adecuación de una persona universitaria a un trabajo es mucho más grande. Pero una persona que se ha formado técnicamente, y yo estoy diciendo la formación más autónoma, la formación más en instituto superior y centro privado o industria privada, que es importante que los jóvenes salgan directamente a eso es importante. Y con esa posibilidad importante, una familia, tal vez personalmente, más rápido, que en este momento de este país es necesario. No solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista. Otra cosa más, lo que decía la compañera estoy claro, no es fácil este proceso. No es fácil. El adaptarse joven a una formación o a un trabajo no es fácil. Entendemos eso, pero hay que hacer. Punto. Y también varones, tal vez cuando viene una persona nueva, wow, y este joven, esta chica, ¿verdad? Con proyectos, cómo se da tu personalidad, siempre hay esa complejidad. En las relaciones, pero parte de la formación de los institutos debe ser. Yo creo que decirse una de las leyes bajas del aparataje político legal para que sea obligatoria en la formación igual. Es necesario que las empresas y los institutos tecnológicos comprueben legalmente. No, a ver, debido a lo que pasa ahora, ¿cierto? Sí, para tener jóvenes que las firmamos un convenio y ya. Pero yo personalmente no tengo obligación de tener joven. O una joven, o y eso es parte de la cultura empresarial, también la cultura de la clase por ley, de para las instituciones del Estado, y creo que sea el papel del Estado, en este caso, es que pedimos una ley que todas las industrias deben tener practicantes o deben tener señores y señoritas universitarios en sus talleres, y por ley todos los jóvenes que están en institutos técnicos y tecnológicos deben tener el auspicio de una empresa. Y así nos comprometemos. Eso yo creo que se debería buscar la manera de legalmente obligarnos a las partes al desarrollo de este país. Yo decido, yo creo que debe ser chicha, hay muchos sectores productivos, hay edificio, construcción, calzada, madera, químico, el gráfico también. Entonces, todos nosotros apreciamos que los jóvenes vengan con una formación técnica, rápida, a desempeñarse, a generar para los dos lados. Obviamente, creo que hay ciertas relaciones políticas y a veces no hay problema. Generalmente, las relaciones políticas desde el público hay que proteger, hay que poner a la parte académica y a los jóvenes estamos de acuerdo. Pero también deben dar libertades a las empresas para que puedan contratar. Sí que hay un contrato ahora, pero debe haber un soporte legal un poco más fuerte, más positivo, para que los dos empresarios y estudiantes los conozcan. Ese me parece que es el aporte de las dos partes. Yo les digo, la empresa, sin ustedes, sin empresa, no se practicaron, tampoco van a tener tasas. Y ahí los compromisos ya es ellos.
de asegurar el compromiso de alguna manera de fomentar esta unión legal, no sé, pero entre ustedes no sé. Bueno, respondiendo a la pregunta, el tema de innovación es muy complejo, ¿no? La innovación viene de ahí. Y nos dimos cuenta, perdón que vuelva a tocar el tema de la pandemia, pero con la pandemia nos tocó reinventarnos. Y en la educación es así, nosotros reinventarnos todos los días. Ahora, es muy importante que tengamos claro que en un estudio que hacen en el 2024, multitrabajos, la plataforma multitrabajos, que creo que la mayoría la conoce, mencionan que la mayoría de vacantes para pasantías me pareció bonito. No es intentar una carrera porque de pronto allí el vecino me dijo, yo quiero que me ayuden con mi personal y quiero darles electricidad. Pero preguntémonos las instituciones, ¿tengo la capacidad en cuanto a talleres? ¿Tengo la capacidad en cuanto a docentes? ¿Tengo la capacidad en cuanto a mi oferta de estudiantes? O sea, ¿qué tengo para poder hacer? El instituto o la IES que quiera entrar en la innovación debe generar un buen estudio de pertinencia, en donde esté la industria, en donde esté la academia y también un representante del estudiantado. ¿Por qué? Porque todos van a poner en la mesa cuáles son las necesidades reales para que ustedes puedan después laborar. No es posible poner carreras por poner, ¿sí? Hay un estudio en donde mencionan que las carreras más solicitadas son, por ejemplo, TICS y ciberseguridad, ¿no es cierto? Salud y biomedicina, el tema de inteligencia artificial, ¿no? El tema de logística, el tema de sostenibilidad y recursos no renovables, que también es el compañero, no me va a dejar mentir, ¿cierto? Hay un montón de temas que son específicos, pero que tal vez a las instituciones se nos ha parado, no nos han permitido ir más allá, justamente por no hacer estos estudios de pertinencia. Nosotros tuvimos en la institución un ejercicio bastante dinámico en donde invitamos que la industria necesita. Si nosotros no vamos a lo que la industria necesita, las instituciones de educación superior fracasamos y permitimos que los estudiantes fracasen. Entonces es muy importante hacer para innovar primero un estudio de pertinencia. ¿Qué necesita el país? ¿Qué necesita la industria? ¿Qué necesita el estudiante? Porque nos hemos dado cuenta inclusive que se crean carreras por crearse, llega un punto en que se satura y ya no hay más. ¿Y qué hacen los estudiantes? Preguntémonos, ¿cierto? Entonces yo voy por ahí. Un buen estudio de pertinencia, las alianzas que ya lo mencionaron los compañeros, las alianzas estratégicas son fundamentales. La educación dual es muy importante, pero yo la veo complicada todavía justamente porque pese que hay un reglamento, hay una ley de pasantías, hay un reglamento de régimen académico donde regula las prácticas profesionales, como dice el compañero también, lastimosamente no hay una ley que nos obligue a las industrias a recibir estudiantes. ¿Por qué? Si contrato un pasante tengo que pagarlo, tengo que afiliarlo. Y para muchas empresas eso no es una opción, ¿no es cierto? Y si contrato un practicante, muchas de las veces el practicante no quiere ser parte de una carrera. Pues bien, yo me acuerdo cuando yo estudié en 1800. Sí, bastante. Ahora,
lastimosamente, la normativa le dice 240 horas de prácticas y 100, ni siquiera 100, ahora están 60 de vinculación dependiendo de la carrera y el proyecto de carrera. Entonces yo me pregunto, ¿en dónde está el aprender a hacer si la misma ley nos limita la institución? ¿Qué empresa? No van a dejar mentir los compañeros. ¿Qué empresa le van a recibir si usted tiene que hacer 240 horas? Tal vez no es determinado, que nos decía el compañero. Nosotros a veces tenemos que darle un proceso de inducción al estudiante. Me demoro 15 días y los otros 15 hacen la práctica. Preguntémonos, en realidad, ¿qué estamos haciendo como país? Yo veo eso como una limitación muy fuerte, por más que tengamos la capacidad, por más que queramos nosotros generar buenos procesos, a veces la ley también nos limita. Y vi las caras de ustedes cuando les dije 1000 horas. Era la realidad del estudiante. Ahora son 240, pero aprovechen. Entonces nosotros como educadores necesitamos también conversar con el organismo regulador para que ellos también hagan sus leyes no de escritorio, sino viendo la vida real, lo que ustedes necesitan, lo que la industria necesita, ¿sí? Yo justamente buscaba una plaza en una empresa muy reconocida para mis chicos y me daban la opción de pasantías. Pero la opción de pasantías me decía, a ver, usted me manda el listado de estudiantes, las hojas de vida de los estudiantes, y yo elijo a ver cuál me conviene. Las políticas de las instituciones de educación superior también son diferentes. Ustedes deben saberlo, ¿no? Nosotros tenemos tiempos, materias rectoras, tenemos simplemente espacios para que ustedes hagan las prácticas. Y a veces no van a acorde a lo que la industria necesita. Antes, cuando estábamos nosotros, y no me va a dejar mentir aquí el compañero, a nivel colegio, nosotros terminábamos el año escolar, todo el mundo a prácticas. Y así se manejaba. Ahora nosotros a veces en la misma materia tenemos que cumplir la materia y horas de práctica, lo que limita. Y otra limitación también que nos puede cortar el tema de la innovación en la normativa es la homologación. Lastimosamente es así. El alumno puede homologar y no es lo mismo tener una carrera presencial que una carrera en línea. La carrera presencial por lo general hay más jovencitos. En las de en línea hay más adultos, que la mayoría trabaja para poder subsistir en su familia. Es muy diferente, ¿no? Y ellos buscan ¿qué? Ellos buscan homologar, no hacer, y simplemente por la experiencia laboral que se les convalide sus horas de práctica. Entonces, ¿dónde va a haber la innovación allí si no nos permite la misma ley? Entonces, es un llamado de atención también para que todas las IES nos unamos y que también podamos conversar con el organismo de control para que nos permitan generar estas nuevas propuestas. Y ustedes, chicos, opten por nuevas carreras, pero que realmente les sirva, ¿no? Que les contribuya, que vean las tendencias no solo de la industria, sino también a nivel mundial. Porque en algún momento dado ustedes también van a querer viajar, van a querer experimentar otras cosas. ¿Qué necesitan afuera? No puede ser que nuestros títulos no puedan ser reconocidos afuera. Son muy pocas las universidades que lo logran. Entonces, sí es bueno que podamos nosotros generar esos procesos para que nuestros títulos, al menos de los tecnólogos que aprenden haciendo, puedan ser reconocidos afuera y lo puedan generar. Siguiendo la misma línea, recuerdo cuando yo estuve en la Facultad de Filosofía, yo tenía que hacer 900 horas de práctica docente. Dentro de eso estaban la fase de observación, fase de ideología y fase de currículum. Entonces, es cierto que antes el nivel de exigencia de la práctica preprofesional era mucho más riguroso para poder obtener un título universitario. Entonces, dentro de esa misma línea, yo creo que las universidades, los institutos técnicos deben poder ser flexibles dentro de su currículum o al menos dentro de la malla curricular para generar esos espacios de prácticas preprofesionales que no solo sean de 200 o 240 horas, porque es difícil cuando uno estudia y hace prácticas preprofesionales porque la mayoría de horarios son matutinos y las empresas les llaman en la mañana o les llaman en la tarde y no hay como que coherencia entre los horarios de estudio y los horarios
de prácticas preprofesionales. Entonces yo creo que dentro de eso sí hay que ver la manera de que la oferta académica, universitaria y tecnológica pueda tener esa flexibilidad para que los alumnos ciertos días se dediquen netamente al tema de las prácticas preprofesionales. El otro punto que también me parece interesante que menciona es justamente el tema de la acreditación. Es decir, es importante generar expertos tecnológicos que no solo sean calificados aquí en Ecuador, sino también en otras partes del mundo. Y dentro de este contexto hay que ver que la tendencia global a nivel de la innovación, la ciencia y la tecnología es que todo se está automatizando, absolutamente todo. No sé si ustedes vieron, recientemente se realizó el tema de los taxis autómatas de Waymo, que ya son como que una realidad en el mundo en Estados Unidos y posiblemente en los próximos 20, 30 años aquí en Latinoamérica. Entonces, creo que parte de ese estudio que mencionan, hay que también ver qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pasando en el mundo y cómo podemos contribuir desde lo tecnológico, desde las academias y desde los institutos, a hacer realidad lo que ya está pasando en otros lados del mundo, que pase aquí en Ecuador y a tratar que la ciencia y la innovación pueda ser una realidad también aquí en Ecuador. El tema también de implementación del tema de la robótica en la industria, todavía estamos como que dando pasos hacia eso, pero para ello es necesario contar con personal cualificado, personal técnico, y en eso es necesario hacer una reforma curricular universitaria. Y como mencioné en mi primera intervención, yo creo que es una reforma curricular a nivel de toda la educación, desde la primaria, la secundaria, y que tenga una coherencia con lo que se debe dar en la universidad y que tenga una coherencia con la oferta laboral que tienen después ustedes a la hora de sacarse en el mercado laboral. Y una coherencia también con los problemas sociales que tenemos, porque muchas de las carreras que se están ofertando actualmente no están respondiendo a la problemática social, económica que vivimos el día de hoy. Entonces yo creo que me sumo al tema de hacer un llamado a las instituciones gubernamentales para que puedan rever, hacer un análisis curricular desde la primera infancia hasta la universidad y ofertar carreras que nos ayuden al desarrollo y al progreso del Ecuador. Bueno, realmente creo que todos estamos de acuerdo con los compañeros de manejo en la creación de gestión pública para lo que es la ley de la educación superior, los que estamos escribiendo de convenios, las dificultades y las fronteras que tienen también la parte administrativa, la parte de tecnológica, técnica, como profesores, como docentes, como industria también, pero también yo quiero ser enfático en un tema muy, muy primordial. Más bien quisiera ver el tema de concientización del estudiante, de ustedes, porque realmente estos espacios es para ustedes, estos espacios para que ustedes puedan indicar, aprender y sobre todo también mencionando las necesidades del mismo. Yo, por ejemplo, cada cierto tiempo, cada 4 meses, llegan donde mí en la parte pública pasantes, porque como prácticas profesionales no pueden disputarse por temas de reglamentos, pero por el tema de practicantes, a donde mí llegan cerca de 10 estudiantes de los institutos técnicos, donde yo he tratado de verificar y dar el seguimiento técnico como por ejemplo en la parte de la parte hidráulica, la ejecución de proyectos, de planes, manejo de software, en este caso que es el CiviCAD, el Seaware, el WaterCAD, el SeaWorkings, para que ustedes también entiendan y se concienticen para que ustedes están asistiendo a una práctica preprofesional, están asistiendo a una pasantía. Eso demanda dinero, demanda tiempo de ustedes, invierten y de las personas y las familias que ustedes les apoyan para poder tener esta educación. Ahora entendamos, ¿qué han aprendido ustedes? ¿Han hecho algo de su parte? ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono de esa manera? Porque entendamos que esto como práctica preprofesional o como pasantías es una puerta hacia la profesión, una puerta hacia el trabajo, hacia lo que uno se quiera desarrollar.
Muchos pasantes que yo he tenido, y lo digo con mucha felicidad, les he mencionado que acaban las pasantías y se han quedado prácticamente, ya no es obligación en la carrera del IES, ni tampoco la parte pública ni privada de que deban asistir, sino que ellos asisten de manera sistemática de acuerdo a sus tiempos para seguir aprendiendo. Muchos de mis pasantes que ya son profesionales, ya pueden ejecutar planos, ya pueden desarrollar cálculos de diseños hidráulicos, ellos de manera sistemática y técnicamente, entendiendo de manera también que nosotros, yo de manera personal, yo les he brindado la bibliografía, les he brindado los espacios también para que ellos puedan investigar y poder ellos encontrar la necesidad como parte pública, como parte privada, pueden ellos emplearse y también poder crear su propia industria, ¿no? Crear su propia innovación, crear su propio emprendimiento al respecto de lo que marca dentro del conocimiento. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle espacio en este momento al público para ver si hay alguna pregunta quizás. ¿Una pregunta? Listo. ¿Ustedes creen que la educación educativa responde a las necesidades privadas del sector ecuatoriano? A ver, yo creo que hay primero, en general, no. Yo pienso que me hace falta un poco más de práctica profesional, como les decía, para nosotros es importante. Nos falta más espacios de acercamiento para compartir experiencias, saber qué es lo que necesitamos mutuamente. Una cosa que pienso yo, los institutos, a ver, la industria evoluciona tan rápido ahora, la automatización, tantas cosas, que hace difícil que un instituto público o privado pueda tener lo último en tecnología o lo último en maquinaria. Es difícil porque si no cada año deberían estar comprando algo nuevo, porque eso es así rápido. Entonces, este es mi criterio. El instituto se da las características principales, los conocimientos de adaptación, y la empresa es la que tiene la maquinaria o la tecnología para que las personas, para que los estudiantes puedan aplicar lo que han aprendido. O sea, yo pienso que la responsabilidad es mucha. Y ahí yo creo que vamos a tener un alumno, una alumna, un profesional, una profesional, una tecnóloga, más funcional en una empresa, o funcional absolutamente en una empresa. Les comento, la pequeña y mediana empresa de Ecuador, el Real, da el 80% del empleo en el país. ¿Sí? Y eso es real, o sea, la gran empresa ya está bien, pero ellos, la pequeña y mediana empresa son los que más empleo generamos. ¿Sí? Y la industria manufacturera es lo que es importante. Otra cosa que yo quiero decirles, jóvenes, chicos, chicas, y esto es importante para mí, lo más importante del país en este momento son ustedes. Y eso quiero que por favor lo hagan calma, entiendan eso, porque a veces la juventud es un poco ahí complicada, tal vez un poco sin conocer un grupo vocado en un país tan complicado como este. Ustedes saben a todo lo que me refiero. Pero ustedes son lo más importante en este país. Nosotros a la larga, después de un tiempo, nos retiramos, pero en sus manos está este país. Yo creo que eso sí deben asumirlo como una responsabilidad. Decir, no, si escogieron una profesión, si les gusta, si están en eso, deben con todo. Y vamos con todo, porque esa es la forma de comprometernos. Si no se puede dedicar a medias, o no terminar, o esperar que sea más fácil de lo que yo pensaba, porque era una carrera. Prometas,
ustedes son lo más importante. Que no les convenza que no es así. Bueno, contestando su pregunta, ¿de qué empezamos a encaminar? Nos falta trabajar. Sí creo que es importante que vayamos rediseñándonos. Como la tecnología avanza, nosotros también tenemos que buscando estrategias para que las carreras sean realmente provechosas para ustedes, la práctica sea lo indispensable, pero sobre todo yo creo que debemos enfocarnos que el conocimiento no va solo, ¿sí? También va acompañado de la actitud. La actitud, habilidades blandas, liderazgo, trabajo en equipo. Eso les va a permitir a ustedes ir creciendo en todo lado. Hay carreras que se someten a, voy a tomar un ejemplo, ¿no? El contador. El contador trabaja en una oficina y piensa que de la oficina no va a salir. Entonces no me relaciono con la gente. Las empresas de servicios, en cambio, se relacionan directamente y tienen que día a día estar viendo estrategias para llegar al cliente. Pero no debe ser así. Ese llegar al cliente debe ser de todos. No soy todólogos, pero sí tratar de ir buscando las herramientas que a mí me permitan mejorar en mi carrera. Si yo sé electricidad, está bien, pero si no es mi función, tal vez puedo saber programar. Disculpa, no soy especialista en el área, puedo hablar algo que no es, pero de pronto puede ser una opción. Yo soy diseñador gráfico, perfecto, pero tal vez debo ser de marketing. Eso no es lo mismo, pero es un complemento. Entonces, busquemos esa parte de irlos formando más, ir visionando. Utilicemos la IA bien, utilicemos la tecnología bien, busquemos formas de irnos capacitando en más cosas que nos permitan a nosotros enriquecernos profesionalmente y sobre todo como personas. Eso nos va a dar un crecimiento bastante fuerte. Respondiendo también a la pregunta, yo creo que hace falta inversión pública e inversión privada para poder crear nuevas vacantes laborales y que todos los estudiantes de la educación universitaria y institutos puedan insertarse correctamente en el mercado laboral. Eso por un lado. Y por el otro lado, me sumo también en lo que mencionan los otros panelistas. Yo creo que la diferencia entre un estudiante universitario y un estudiante tecnológico, yo creo que ustedes buscan, es decir, tienen esa capacidad de buscar el problema, identificar el problema y dar una solución técnica, una solución de ingeniería que pueda de alguna manera ayudar al tema del trabajo. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque dentro de su formación como estudiantes tecnológicos, ustedes, además de la parte de la matemática, la informática y toda la parte de técnica que ustedes aprenden, yo creo que también deben estudiar o deben tratar de tener pensamiento crítico para poder identificar problemas reales en las instituciones o en los lugares donde ustedes vayan a trabajar. Porque una de las cosas más importantes dentro de la innovación y de la tecnología y la investigación es poder tener la capacidad de la observación crítica de la realidad. Ustedes aprenden a observar críticamente su entorno, su trabajo. Ustedes pueden buscar soluciones a los problemas que se ponen ahí. Y otra cosa es que no tenemos que desvincular el sector empresarial, la academia y las instituciones educativas del tema ecológico. Es decir, el crecimiento tecnológico y empresarial tiene que ir de la mano de la sostenibilidad de los recursos. En ese sentido, también necesitamos formar a los técnicos en un criterio y un tema ético de conciencia ambiental. Cómo desde la parte técnica tecnológica ayudamos a buscar soluciones ambientales, como por ejemplo lo que recientemente estamos viviendo en los derrames de crudo, el tema de la explotación minera y un montón de problemas ambientales que pueden ser solucionados desde la parte técnica. Entonces, yo creo que va de la mano el conocimiento científico, el compromiso ético con el cuidado del medio ambiente
Y también va de la mano el tema de saber identificar bien los problemas. Es decir, tener una visión crítica del mundo, de la realidad, que a ustedes les pueda ayudar a identificar problemas inmediatamente, a buscar soluciones técnicas, enfocándonos un poco en la respuesta a la pregunta del compañero. Realmente yo hago hincapié, lo más importante son ustedes como estudiantes, pero ante ello tenemos una preelección. Cuando yo estoy en el colegio, indico qué afinidad, qué gusto o qué es lo que más me gustaría hacer durante todo el día o desarrollar esa carrera técnica, esa carrera universitaria directamente ya queda en sus manos. Entendamos que en ese momento la tecnología y también el acceso a la bibliografía es universal, como no como antes en años pasados, donde conseguir un buen libro o aprender sobre algo nos costaba con un costo, tenemos que viajar, tenemos que hacer un proceso de administrativo, etcétera. En este momento nosotros tenemos en nuestra mano, en nuestro celular, inmediatamente la información que iniciamos el GRI. ¿A qué me voy con este punto? Cuando vamos a elegir nuestra carrera técnica, nosotros tenemos que enfocarnos de acuerdo a nosotros, nuestros gustos, a los que queremos tener. Sobre todo también apoyarnos en la información de clientes de que para ello, yo quisiera entender que, bueno, entendamos que IES hace todo lo posible con los informes que realiza, imagino que realizan también los informes cada año, cada 2 años, de las necesidades que se necesita para Ecuador, pero también tenemos que ustedes, son los que dicen. Ellos son los que, ustedes son los que determinan qué es lo que quiero obtener, qué es lo que quiero realizar, a qué me quiero dedicar. Yo también es la concientización que la palabra, porque ustedes, que quienes eligen, proponen y actúan y aprovechan el mismo. Y así es, pueden tenerlos todos de manera legal, de manera sistemática, de manera práctica, pero sí ustedes son los que eligen para realizar y desarrollarse. Ustedes presentan que a poderes dentro de los resultados y de los productos que le ofrece la empresa. Eso es lo que hay que ubicar. Muchas gracias. Agradecemos la urgente participación. También quiero comentar que se les hará llegar a ustedes un certificado, ¿sí? Mismo que dice, por su participación como ponente en el sexto Congreso Internacional de Ciencia, Investigación e Innovación y Emprendimiento, sí, sí, con el tema, la participación de las vías en la industria ecuatoriana. ¿Sí? Se les hará llegar de manera virtual y también tenemos unos presentes para entregarles a continuación. Diego Paul Asqui Aguayo. Pablo Andrés Utexela Narváez. Daisy Beatriz López. Juan Alberto Ortega Muñoz.
Gracias. Gracias. Por favor, los estudiantes, enseguida vamos a continuar con la conferencia magistral en línea, cuyo eje temático es tecnología y industria y sistemas. ¿Sí? Por favor, en los próximos minutos vamos a estar listos para poder dar inicio con esta conferencia. Por favor, en 2 minutitos vamos a dar inicio. ¿Sí? 2 minutitos ya vamos a dar inicio. Bueno, continuando con las conferencias, vamos a dar paso a la conferencia magistral en línea, cuyo eje temático es tecnología, industria y sistemas informáticos. El tema, análisis comparativo entre las consecuencias del desarrollo industrial urbano de Seúl, Corea del Norte, y la industrialización comercial en Bucaramanga, Santander, Colombia, desde 2012, con la entrada en vigor del TLC entre Corea del Sur y Colombia. El ponente es Cepeda Campo Rafael Ángel, es filósofo, Universidad Libre, magíster en Filosofía Latinoamericana, Universidad Santo Tomás, magíster en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica, Universidad Libre, candidato a doctor de la Universidad Santo Tomás,
Ponente de 33 artículos de investigación publicados, 6 de ellos internacionales, 3 de ellos ingresados. Docente de la Universidad, Escuela Tecnológica, Instituto Técnico Central. Entidad pública de educación superior, Facultad de Mecatrónica, con 18 años de experiencia docente. También nos acompaña Soyun Choi. Doctora Soyun Choi de la Universidad Hankuk de Seúl, Corea del Sur. Pertenece al Centro de Educación Cultural Coreano, como agente de intercambio cultural internacional, dedicada a presentar la cultura hispanohablante en Corea del Sur y viceversa. Directora de la revista Isabel desde Seúl, Los Ángeles, publicación dedicada a tratar temas de economía, cultura, tradiciones y el arte latinoamericano en lengua coreana. Miembro del equipo cultural de la Oficina de la UNESCO en Perú. A continuación, vamos a dar inicio. Bien, muy buenos días. Les voy a pedir que tengamos un poco de paciencia por el uso horario en el que se encuentra nuestra compañera. Y además de eso, pues vamos a utilizar el tiempo para ir haciendo parte de la presentación. Entonces, mientras los compañeros técnicos les agradezco mucho su contribución, la empieza a partir de arriba, yo empiezo a comentarles el por qué decidimos esta presentación. Bueno, nosotros en el transcurso de las décadas pasadas desarrollamos una serie de experimentos, una serie de acciones que, sin contarlo, sin saberlo, terminaron siendo el motivo por el cual cuando llegó una tragedia mundial, que fue la pandemia, ya teníamos algunas cosas avanzadas. Como bien lo dijo nuestro presentador, yo me había formado en las áreas humanísticas y muy propio de lo que pasa en Colombia, no sabía si pasa lo mismo en Ecuador o en otras partes de Latinoamérica. Los humanistas tendemos a tener una visión bastante dialéctica del mundo. Una de las bromas que siempre le hago a mis compañeros ingenieros es que una reunión de ellos dura 10 minutos y nos vemos en 3 meses para ver los resultados. Los humanistas nos reunimos todos los días, 4 horas, para intentar debatir cómo solucionar el mundo y seguir igual de complicado. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tendemos a tener una visión dialógica del mundo porque nos agrada justamente la academia, el intercambio de ideas, el intercambio de posturas, el intercambio de acciones. Pero cuando tenemos que ir a ejecutar, qué bueno que sean los ingenieros para eso. Qué bueno que sean ustedes los que ejecuten, porque son mucho más prácticos, son mucho más directos, y aunque las soluciones pueden que no sean estéticamente buenas, ¿cierto? Recordará, compañero Cristian, pasó una anécdota hace 2 meses, se nos cayó la antena, cayó un rayo por las cercanías, y se cayó la antena de transmisión del canal que yo digo, y el ingeniero Cristian me dijo, pon un caimpo de ropa, y lo pusimos donde se había caído la antena, y efectivamente funcionó. No es estético, pero funciona así. Entonces, bajo esa mirada, podemos decir que los ingenieros son mucho más prácticos. Nosotros hubiéramos tomado un problema filosófico. Si es necesario reemplazar la antena, si es necesario el uso de la tecnología, si era mejor aplazarlo, o sea, hubiéramos tranquilamente consumido el tiempo, no en una solución real, sino en una solución teórica. Y ahí es donde estos encuentros con los compañeros de áreas técnicas o de áreas prácticas nos enriquecen a nosotros los humanos, porque vemos lo que es el mundo real y no el mundo solo académico. Nuestros oradores previos hablaban justamente de la empresa. Y justamente esa es la diferencia. En Colombia pasa exactamente lo mismo. Si estuviéramos hablando con compañeros del sistema bancario, nos dirían que muchas de las ecuaciones que se manejan en el banco no las enseñan en la universidad. Entonces, ¿qué les estamos enseñando a los compañeros de administración de empresa, economía y demás? Si no es lo que tienen que hacer cuando salgan al mundo real. Entonces, pues traigan más bien esas fórmulas que manejan en su banco para que la academia sea la que las entiende. Sería lo más lógico, que va a reformar o volver a formar a alguien que ya está formado. ¿Cierto? Entonces, los bancos, puedo decirlo claramente, el Banco de Bogotá, el Banco Colombia, nos decían todos los egresados que salen de sus instituciones, nos toca hacerle 2 años de capacitación para que sepa manejar cómo se maneja en la entidad. Entonces, además de los 5 años de estudio, les correspondía hacer 2 años, ¿cierto?, de capacitación interna para que ese muchacho fuera funcional para el sistema bancario. No era más fácil, o no es más fácil, vincular el sistema bancario a lo que es la academia, y de esa manera el muchacho sale de una vez con conocimiento real, no solo teórico. ¿No sería más práctico de esa manera?
Entonces, en ese sentido, pues nuestras reflexiones antes de llegar a la pandemia radicaban en esto. Y tal vez encontrábamos escritos muy curiosos que decían que la academia pues, estaba condenada a convertirse en una serie de videos en YouTube, porque pues, finalmente el conocimiento está allá. Si el docente era el que sabía más en el aula, lo que empezábamos a encontrar era que había estudiantes que sabían más responder, porque sabían cómo manejaba la máquina, porque sabía cómo se manejaba el taller mecánico, porque sabía cómo se manejaba la economía real, sabía cómo manejaba la política real. Y en ese sentido, los profesores de las academias éramos como esos aparatos muy bien, y que es una especie de cárceles que es necesario pasar para que cuando usted salga de la salga de algo y pueda justificar el por qué trabaja en el salario. Entonces, se vuelve ese panóptico que a nosotros no nos gusta porque no es el ente dialógico, sino un observador que simplemente ve que repita de memoria lo que nosotros sabemos. Comienzo haciendo esta introducción porque parte de lo que sucedió en la pandemia en Colombia, tal vez pasó también acá, y tal vez pasó en otras latitudes, fue que las diferentes profesiones áreas, las áreas humanidades, que no estaban acostumbradas a no dialogar con nosotros, no dialogaban con los médicos, no dialogaban con los ingenieros, no dialogaban con los políticos, no dialogaban con los compañeros de la industria. Entonces, desde el momento en que se da la pandemia, hay una desconexión total. Las 2 primeras semanas fueron prácticas en Colombia, porque no sabíamos cómo vincular a los estudiantes de clase. No sabíamos manejar un Microsoft Teams, no sabíamos anexar, no sabíamos crear un libro. La profesora Lidia, que ayer se presentó en la universidad, y nos recordaba la primera reunión de padres, y la gente se llevaba porque se había conectado a Zoom. El Zoom que todos conocimos que era de 45 minutos porque nadie sabía que había que pagar para que fuera ilimitado. Porque eso eran cosas que parecían muy prácticas, parecían muy solucionables hoy, pero que en ese momento nadie sabía. Lo mismo pasó con las diferentes, digamos, con las diferentes situaciones. Imagínense hacer una transferencia bancaria. La gente no estaba acostumbrada, pues retiraba la plata para ir a pagar al banco. Cuando ya se podía hacer por internet. La cantidad de personas que estafaban. Porque entonces el señor allá se ofrecía a pagar, pues recogía los platos y se iba. Nadie más volvía a hablar de eso. ¿Sí? Ya le podemos poner cualquier cantidad de números. Para pagar un simple servicio, que yo voy a hacer por allá en Colombia decimos una entidad de paga, pero aquí seguramente habrá un sistema virtual para hacerlo. Ahí es donde usted ve que la academia tenía que dialogar entre sí. Las carreras no pueden seguir funcionando como islas independientes, donde yo formo médicos, hablo para médicos, mis diálogos de médicos, y solamente le interesa a los médicos lo que les voy a decir. Pregunto, un tema como la pandemia, de la epidemiología, ¿no debería ser algo que deberíamos saber todos? No debería ser algo que todos deberíamos conocer, porque entonces empezaron a aparecer cualquier cantidad de suposiciones. Si usted se pone la hoja de tomillo debajo de los pies, no le da coronavirus. Y no, pero ¿cómo? ¿Qué cosa? O sea, ¿qué hace la hoja de tomillo que a la que no le dé coronavirus? No, pero es que es efectivo porque a Juanito le aparecía Marcelita y Cecita le dio una gripa y entonces parece que eso le funcionó. Se lo puso debajo de la almohada y amaneció bien. Cuando empezaron las vacunas, entonces le iba a salir un tercer ojo. No sé, maestra, si yo tengo el tercer ojo por aquí. No lo he visto, no. Me hace falta, esta mañana justamente no encontraba. ¿Sí? Y que fuera a pedir la dependencia de los si no había visto, porque no tengo el tercer ojo. La verdad que iba a salir un tercer ojo si se ponía la vacuna, o iban a introducir un chip, porque seguramente el Pentágono o allá el establecimiento o japonés o los marcianos seguramente necesitaban saber cuál era mi ruta, universidad, trabajo, universidad. Ese día cogí otra ruta, debe ser que voy a hacer algo de chip. ¿Sí? Bueno, eso surge todo ese tipo de comentarios, ¿cierto? Que se ven basados en el desconocimiento. En Colombia hasta hace 2 años entró la 5G. Y cuando empezó la pandemia, todo el mundo decía era por la 5G. La 5G no había llegado. Estamos en la 3G. Por eso ya usted puede entender el grado de desconocimiento. Yo prefiero no decir ignorancia, porque es que eso es una forma agresiva, porque es decir al otro que no sabe. Es de desconocimiento, porque sí, efectivamente no sabe, pero no porque él no se haya propuesto saber, sino porque simplemente hace de situaciones externas, pero que él ya sabe.
Pues cosas como mínimas, como medidas de lavarse las manos, situaciones que son mínimas, que en teoría no se debería aprender en la escuela, o que debería aprender en la casa, porque la primera formación es la casa, ¿cierto? Pues cuando llegaban a ciertos grados de adulto, pues no las tenían habituadas, y eso fue lo que sabemos, no solo el coronavirus, sino con muchas otras pandemias que han proliferado. Nada más corresponde pues ir a mirar allá la peste negra, que a la gente cazaban los gatos, porque el gato era la bruja y la no sé qué, el alma de no sé qué, y lo que terminó pasando fue que hubo una proliferación de razas, y los piojos de la raza salieron las pestes, ¿no? Las ratas que llegaban de los barcos de diferentes partes de Asia y África terminaron contaminando las diferentes zonas, no habiendo una barrera natural, porque el gato ya no estaba, pues entonces las ratas que se consumían el alimento, pues terminaban transmitiéndole las diferentes enfermedades de nuestro cabello. Simplemente es para mostrar que justamente no podemos seguir tratando las áreas como si fueran independientes. Yo me voy a formar para ingeniero, no me interesa nada que ver con eso. Hay una pandemia, su merced, ¿cómo va a ir al taller? Su merced le da una gripa que no está formulada, le da una situación pulmonar o una situación gástrica o una situación intestinal o una situación corporal que usted no, en medicina no la puede tratar. No es algo que le compete, no es algo que debería saber. Y así podríamos hablar de los otras áreas. Un ingeniero no tiene que saber de derecho, y entonces ¿cómo va a formar empresa? ¿Cómo va a constituir? ¿Cómo va a tratar? Los grandes debates que se han dado en Colombia justamente porque ciertas áreas eran los inácidos superiores de la institución, ¿cierto? Pues entonces están acostumbrados que ellos eran semidioses que no se dirigían al pueblo de ellos. Porque es que este es el doctor con doctorado, doblemente doctor, eso es una broma de doble sentido en Colombia, entonces es un chiste de forma ofensiva, ¿sí? El doctor de doble doctorado no sabía dirigirle, ayudar al portero o a la niña que le servía al tiro, porque es que él estaba en otro nivel, como si iba a rebajar la ayuda a la niña que le servía al tiro. La consecuencia lógica, ¿cuál es? Personas que no tienen ningún sistema de compromiso con su entidad. Por eso cuando cayó la pandemia, muchos renunciaron. No los están, renunciaron. Y a la empresa le tocó formar virtualmente a los que se supone que ya había formado. Eso no es doble presupuesto, no es doble de tener que gastar lo que ya se había gastado. Ni hablar cuando el jefe público que llega, le llama a la DIAN, que es el Departamento de Impuestos Nacionales, porque es que mire que el registro está mal y eso significa impuestos, significa plata, significa multas, significa sanciones. Se llama al departamento contable y creyendo que para mostrar que está bravo, entonces va insultando a todo el mundo. Porque él es el que manda más y el manda callar y es el que aquí dice no sé qué, hasta que se le para alguien en la oficina. A mí no me trata así si quiere que nos vemos en la calle. ¿Ves? ¿Para qué le sirve entonces la educación? La pregunta es básica. Si lo van a resolver como lo resolvían los primitivos, vámonos allá y nos damos crucepazos, entonces ¿para qué fue 5 años a la cadera? Nos cerró el señor de la buceta y entonces yo me bajo así, ¿sí? Me quito el casco porque entonces ¿para qué viene 5 años a la cadera si lo va a resolver como lo resolvían los antiguos? Para esa grande, entonces es un líder de culpa personal, con 3 meses. Allá sí puede ir a resolverlo a los crucepazos. Entonces, ese tipo de cosas fue lo que hizo entender la reflexión en Colombia, que el proceso de violencia que nosotros vivimos y que le deseamos que ustedes no vivan, que hace 3 años atrás valga la propaganda, con los que seguramente me conocieron en ese momento, les decía, ojalá, lo único que les deseamos es que el doctorado en violencia que tiene Colombia no lo tenga ningún país del mundo. Ningún país del mundo se merece el doctorado en violencia, desplazamiento interno, pobreza. Una nación tan rica, una nación que tiene muchos recursos, porque uno diría, pero está metido en un desierto, pero es lógico que hay gente pobre, ¿de dónde va a sacar? Pero en un sitio donde usted lo que cultiva, produce, y la gente muriendo será. Con cualquier cantidad de reservas de oro, y la gente viviendo en la pobreza. ¿Ves? Entonces, el único doctorado que no le llama a nadie es el doctorado de la violencia, porque la violencia trae pobreza, la violencia trae ignorancia, eso sí trae ignorancia, la violencia trae todos los males que ustedes seguramente. Nosotros estamos acostumbrados y nos correspondió hacer el ejercicio de qué es lo primero que hay que desarmar, la forma de hablar hacia el otro. Porque si usted le habla agresivamente al otro, pues está incitando a la violencia.
No es lo mismo que usted le diga, le toca hacer tal cosa, a que diga, me colaboras en esto. El solo lenguaje cambia. El primero es una orden. Y entonces empieza la reflexión ahí sí filosófica. ¿Por qué me da la orden? Ah, porque es mi superior. Pero yo sí le puedo porque tengo que ir. Pero si le digo al compañero, me colabora, pues es una situación distinta. Las cosas que estamos practicando con aquí, directores y demás, es algo que les quería mostrar en las diapositivas. No sé si ya están. Perfecto, muchas gracias. Como los veía corriendo, muchas gracias por el departamento técnico. Son las clases de espejo. Lo primero que yo le digo a mis estudiantes es, ahí les suelto al muchacho de Ecuador, Perú, Argentina, Corea, a usted verá cómo se va a entender con él. Y lo primero que les muestro es que si usted le dice al compañero que está a su nivel, que no tiene nada que ver con usted, que a usted le toca hacer la diapositiva, no se la van a hacer. No es la forma para hablarle a otra persona. Lo primero que hay que desarmar no son los fusiles. Lo primero que hay que desarmar son la forma de dirigirme al otro. Había 18 con mayúscula y rojo, perdóname, eso es me está gritando. ¿O qué interpretas tú que es esto? ¿Una propaganda para comprar el comercial? No. Es una forma de agresión. El rojo en Colombia se asocia cuando uno perdía materias en el pasado. Ya no, ahora becaron el rojo. Ya no puede ser uno de la América, maestro. El equipo allá América de Cali, no sé si lo conocen por acá, fue 5 veces campeón de la Copa Libertadores. Le decíamos el segundo por eso. Siempre llegaba a la final y ahí quedaba. El segundo, porque siempre quedaba de segundo. Pero el América de Cali, su uniforme es rojo. Entonces, pues, decía uno, pues ahora no puede ser ni de Santa Fe, ni de América, porque entonces el color rojo estaba vetado, pero era porque tenía una simbología. Cuando usted perdía materias, le subrayaban en rojo las materias que perdía. Afortunadamente mi boletín no tenía todo en rojo, ¿no? Sí, ahí se presentó mi primera más, entonces no, pero la tengo de prueba de que había unas en rojo, pero no todas el boletín en rojo. ¿Sí? Ahorita dice que no, ahorita ya me dice, no, al contrario, yo tocaba mirar cuáles eran las que estaban no en rojo. Era más fácil localizarlas. Pero el asunto es que el rojo se asociaba a esas faltas. Y entonces hubo que cambiar. Ya no se hablamos de errores, hablamos de oportunidades de memoria. Y parece que fuera insignificante, pero es distinto que tú le digas a una persona, por ejemplo, mi maestra, desde que llegamos hace 2 días, la vemos corriendo, fuera más alta, ¿cierto? Correría más rápido, pero la vemos corriendo por todos lados, sin desayuno, sin almuerzo. Ayer almorzamos a las 7 de la noche, ¿no? Terminamos almorzando a las 7 de la noche porque hacer un evento esto no es fácil. Imagínense usted que en vez de decirle felicitaciones maestra, hiciste tal y tal cosa. ¿Cómo se siente la persona que ejecuta sus valorados, minimizados, ridiculizados? Porque todos esos esfuerzos no fueron tenidos en cuenta. Pero si le dicen lo contrario, oportunidades de mejora. Entonces, la primera oportunidad de mejora, pues es el profesor, la persona manda en la diapositiva grande. Entonces, esa es una oportunidad de mejora. ¿Bien? Y de esa manera, el tiempo que hemos durado mientras se descargaba la diapositiva, pues se podía haber hablado. Es decir, es una oportunidad de mejora, no se va a morir nadie, no está al final del mundo, no va a pasar nada, simplemente en el siguiente evento, o sea, en los siguientes 2 años, cuando vuelva otra vez, pero ya se quemando el libro. Desde época, el libro es lo que se va a presentar para que se optimice. Lo que ustedes ven en pantalla es lo que nosotros denominamos, y comenzó el ejercicio en FIDI después de la pandemia, que se denominó tertulia académica virtual. ¿Por qué quiero comenzar con eso? Porque tertulia académica virtual es un espacio que se pensó para hacer de la academia, porque nosotros somos igual que ustedes, facultades de ingeniería, pero la intención no era traer ingenieros, porque es que ustedes hacen ingeniería, digamos económicos, para que muchachos sepan de mi empresa. Pero no el profesor que dice que la creación empresarial, pero nunca ha pegado una empresa. Digamos a que el empresario que se quedó en la pandemia, que tenía que responder con pedidos, pero no podía mandar su trabajador a la empresa, no podía mandar su pedido a través de medios virtuales, sino que tenía encomiendas reales. Digamos a esa persona, porque es que le enseña cómo crear una empresa, cómo es pagar un impuesto, cuál es la realidad, no la teoría. Es muy bonita en un libro, ¿no? ¿Cuál es la realidad de la creación de una empresa? ¿Cuál es la realidad de la expansión de una empresa? En la práctica, teórica, todos funcionan. Cuando usted vaya a la realidad, siempre los saldos son un rojo. Entonces son 2 ópticas distintas. El empresario no puede tener la óptica
el gobernante. Una cosa es que usted dé una orden para que el Tesoro Nacional pague un salario y otra cosa es que usted de dónde va a sacar para pagar el salario. Porque el cliente no ha pagado, usted no le puede decir al trabajador a final de mes, esperemos que lo que tipo se le ha trazado a usted, entonces paguemos en la otra semana. Pero final de mes, si usted no paga, el otro día tira todo el mundo en el Ministerio del Trabajo, si no es que tiene una huella enfrente, está encaputado. Entonces, ¿de dónde va a sacar la plata? Esa es la pregunta del día, si le va a hacer el empresario. Pues toca pedir un préstamo, toca tener una línea crediticia solvente, porque si la empresa está como familia, no tiene línea crediticia, no tiene registros, pues ¿quién le va a prestar plata? Pues sí. Entonces, el cine permite entonces se usa para poder hablar a facultades de ingeniería con facultades de medicina, de educación, derecho, economía y demás. Si gustas pasar a la siguiente diapositiva, el grupo que aparece ahí era el grupo inicial, aunque está mutando, más viejito de los, y esto siendo una tendencia, ¿no? Más viejitos de los. Pero el poco de realidad que ustedes vean los que dirijan este programa. Este programa no es del profesor Rafael, este programa es de ustedes. Ahí va a solucionar. Ahí no sé si lo alcanzan a perfectar, pero siempre está muy pendiente del programa, es el fan número 1 que tiene el programa, ¿cierto? Y es algo que valorábamos con los compañeros de México recientemente. La pandemia sí nos hizo entrar a la casa, pero hay dos formas de entrar. Una, que es cuando aquí se invitan, como ustedes han dicho, que me permiten llegar aquí a su espacio físico, y otra que es la virtualidad. Y la virtualidad es más difícil, porque tenemos que competir con la televisión. Tenemos que competir con medios masivos, que ya tienen un espacio consolidado. Nosotros vamos apenas comenzando. Y es más difícil porque había que pagar el público, cosas que le llamaran la atención. Y nos correspondió ensayar todo tipo de cosas. Si visto tratar de discutir positivo, te agradecería. Muchas gracias. Bueno, ahí se puede dar cuenta, esto fue cuando nos invitaron a Unipiloto Radio. Unipiloto Radio es una universidad, perdón, es una emisora de la Universidad Piloto de Colombia que tiene un convenio con Todera. Quiero mostrar eso específico porque tiene varios elementos significantes. Primero, ¿cuánto fue el nivel de audiencia al último? ¿Sí lo ven allá? 38.691 personas. Cuando nosotros comenzamos, aquí está el maestro Cristian, nos decían, eso no va a durar un mes, llevamos 6 años. No vamos a pasar de 10 programas, llevamos 392 programas. Íbamos a salir de la pandemia y nadie más nos iba a volver a ver. 38.000 personas en la última misión. 38.000, casi 39.000 personas en la última emisión. Entonces, algo que decían los compañeros el viernes pasado en la Universidad Tecnológica del Perú, en la sede de Trujillo, que nos invitaron allá a hablar de administración, es que el error que cometimos en la academia fue traernos el cuento del sistema que decía que una persona se formaba para ganar un nuevo salario. Y entonces todos lo trazamos en relación al salario. Y como lo trazamos en relación al salario, suponemos que el que tiene mejor ingreso es el que es más próspero. Hay personas que pueden tener un buen ingreso y no ser necesariamente los mejores dentro de la campaña. Hay empresas de Colombia donde el gerente es el hijo de pueblo, pues obviamente el papá le paga un empresario. Pero no porque es mejor de la compañía. Simplemente una situación así. Y claro, yo estaba ahí porque los que trabajan en otro lado no le pagarían eso ni duraría un mes. Entonces, en el sistema, que cuando usted se forma es para hacer productivo una sociedad, lo que menos pesa en la hoja de vida. Al punto que nosotros, en este momento, a nosotros, nos invitan. No solamente ustedes, sino también nos invitan para hacer los programas en diferentes partes. Los compañeros de Perú, los de la Universidad de Tangamanga en México, los compañeros de República Dominicana, del Ministerio de Educación. Y así puedo quedarme toda la mañana diciendo los programas que hemos hecho este mes. Ni siquiera este año, sino este mes. Porque ha habido un cambio de estructura.
ha habido un cambio de pensamiento. Los grandes emisoras, como ustedes van a poder, entonces ya empezamos a llamar. Porque ¿qué que nosotros no es imposible? Porque yo no estoy buscando populares, pero tenemos que repitan el programa, entonces ya no voy a funcionar con Pedro, él sí quiere, sino que me va a tocar salir a ver a cumplir, con la gana. Y el programa no está hecho para eso. El programa está para él, pero que ya no es un público que no es. ¿Un público común? A ingenieros que nos interesa la ingeniería informática. ¿Quién le va a gustar que lo que trabaja durante un año se lo desocupe un hacker? Nadie. ¿A quién le interesa eso? Nadie. ¿Qué es lo que nosotros aprendimos? Pues paguemos ciertas razones para que ya venga un público que no es con cosas tan sencillas. Cambia la clave de tu correo personal. Es una cosa sencilla, ¿no? Cada 6 meses, ¿no? Formatea tu celular. Vincula tu celular al sistema de búsqueda, ¿no? Sencillo. Cosas que son prácticas, que no ameritan pagar mi servicio, no tienen por qué ser nada. Se trata de unos 10 minutos. ¿Sí? Se tratan 10 minutos haciendo el pago. ¿Para qué necesitas? Ir al banco a sacar la plata para irse a pagar al paquete. No es perder el tiempo. No es perder valiosos minutos de hacer cosas que a uno sí le fallando. Bueno, que uno le gusta hacer fila, porque uno tenga la vocación de hacer fila, ojalá con lluvia y agua, pues de resto sería mejor utilizar sistemas alternativos, como los sistemas de pago. Entonces, invitamos ingenieros para que le hagan un público no ingeniero, invitamos médicos para que le hagan un público que no es médico, invitamos, pero como yo invito a diferentes profesiones y diferentes formas de óptica, entonces no caemos en las trampas que caen los medios masivos, porque ellos tienen una intencionalidad económica y una intencionalidad política. Y el punto que nosotros hemos hecho, programas de política y politiquería, porque sabemos la política es una ciencia, no es hablar carreta. La ciencia de la política es muy seria. Y porque justamente nos hemos quedado con el carretólogo, con el que habla bonito, es que la hemos visto tan en serio. Y todo el mundo quiere hablar de política, y todo el mundo quiere hablar de justicia, todo el mundo, pero no tienen las nociones básicas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues traigamos un jurista, traigamos un politólogo. Y hemos tenido excelentes programas frente a él. ¿Y gustas pasar? Te agradeceríamos. Y pasa, bueno, esas son las distinciones de conocimiento. Falta la foto de ustedes, que ahorita la tomamos, para que la siguiente vez lo tomamos ahí. No te vayas tan rápido, devuélvela. Esa, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, ahí como se puede percatar, hace 3 años atrás, tuvimos la mención de incidencia académica internacional por parte de la Corporación Prensa en Filadelfia, Estados Unidos, la parte superior derecha, la que viene a este lado. Fuimos invitados al Congreso de la República de Colombia, por supuesto, para hablar justamente, eso es la Comisión Primera Constitucional, para hablar justamente de la diferencia entre medios alternativos y masivos, porque los medios masivos, que tienen 10 millones de seguidores diarios permanentes, depende del televisor y está allá, están asustados por medios alternativos como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Porque la gente ya no busca allá. Es más fácil ver las noticias en YouTube que en televisión. La gente sabe más de lo que Google dice que lo que dicen en la radio. Entonces, esos medios masivos que nos cuantifican han empezado a hacer cualquier cantidad de campañas para que se limite y regule el uso de estos medios alternativos, que nos parece que realizamos y más cosas, ¿sí? Pero no pensando que una gran empresa sea la que dice la política, porque la política que va a estar la que hace que el papel no al resto. Por eso pues, fuimos invitados, como se pueden dar cuenta, en la Comisión Primera Constitucional para tratar. Bueno, acá estamos en Guadalupe, Zacatecas, nos tocaron a través de la cartilla. ¿Sí? Estábamos en Guadalupe, Zacatecas. La Asociación de Prensa Mexicana nos hizo el reconocimiento a través de la Municipalidad de Guadalupe, Zacatecas. Y por eso ustedes ven ahí la distinción, justamente porque una de las cosas que ellos tuvieron que llegar al poder, haga de cuenta que venían de unos sistemas, digamos, tradicionales, donde ganaban siempre unos partidos, y ellos llegaron, y en un medio masivo les quería transmitir, y acogieron la tertulia. Y cuando acogieron la tertulia, lo primero que les dije fue
académico. Entonces hicieron unas cuestiones que en Colombia también hacemos, de encuentro ciudadano. ¿Qué piensa la comunidad que se debe hacer? Pero cuando decimos ¿qué piensa la comunidad? Pegamos el foro. Queremos ponerle recursos. Queremos estar dentro de la realidad. No lo que piensa acá, sino lo que piensa la realidad. Eso fue hace 4 años. Y ahorita pues fuimos al segundo, estuvimos el año pasado en el segundo encuentro ciudadano, el cual fue mucho más maduro. Porque el primero fue solamente el local, mexicanos y colombianos, porque estábamos con nosotros. En el último, ya apareció el BRICS. ¿Saben qué es el BRICS, no? Los países están aquí. Rusia, ¿cierto? India, China y Sudáfrica. Aparecieron países del BRICS, ministros de Economía, ministros para hablar a un municipio de una carretera, de los que ustedes pueden ir a se encuentra en la zona norte casi todo el con los Estados Unidos. ¿Qué habla de allá? Pues si lo están disfrutando o no, lo que sí puedo decir es que una de las ideas que nosotros desarrollamos fue el Atlas Municipal de Discapacidad, que fue premiado por la ONU el año pasado. Eso fue porque un programa nuestro que se llamaba Discapacidad no es igual a discapacidad. Y a ellos se les pareció buena idea, desarrollaron una sistema propio que acomodó este gobierno, que es el Atlas Municipal de Discapacidad, y el Atlas Municipal de Discapacidad fue premiado por la ONU el año pasado. Ahora sí que esas pasar. Perdón, faltó la más importante que fue la del año pasado en España, ¿no? En España, la Universidad de Santander nos invitó, porque nosotros estamos a los de allá. Pero raro que nos inviten de aquí para allá. Yo estando allá les decía, eso parece lo que decía Ortega y Gasset, es un diálogo tibetano, porque ellos parece que tuvieran la verdad universal y se la transmiten a todo el mundo y por eso es bueno ver acá. Tenemos un invitado de los europeos, cuando no llegó la invitación de la Universidad de Santander, en Colombia hay una Universidad de Santander que queda en Salamanca. Para intentar unir y presentar. Ahora sí, si gustan pasar. Muchas gracias. Bueno, cosas que hemos aprendido. Ahí está Soyun, porque no la veo en el sistema, entonces ese tuvo problemas de conexión. Pero ahí está Soyun, ahí lo prometimos que íbamos a poner la bandera en la mitad del mundo. Ahí está la bandera coreana en la mitad del mundo. Ahí está la foto. Vean los compañeros de Corea, de Ecuador, esto puede ser el pasado también, por eso tenemos la bandera colombiana, ¿sí? A los compañeros de medios masivos, y hacia ese lado de la bandera china, la que saca es coreana, es una de las cosas que les recomiendo anecdóticamente es que muchos dicen, le dicen a los asiáticos, les dicen chinos, y ellos son, un japonés no se aguanta que le digan chino, un coreano no le dice que no le gusta que le digan chino. Entonces, acá tenemos a la compañera coreana, que es la que nos iba a acompañar el día de hoy, y acá al Senado pues, tenemos a Xi Jinping, que es premio Nobel, perdón, está candidatizada al premio Nobel de Economía, la llevamos a nuestro instituto. Cuando lo invitamos, ella pensó que eran las universidades de usted, y yo trabajo en la Universidad de Kennedy. Si usted ve noticias de Colombia, hay un tren, que no es el metro de Bogotá, que viene de Aragua, ¿sí? Está funcionando allá, ese sí funciona, algo diferente del tren de Bogotá, ¿sí? Y se vuelve muy sonada por eso. Los que trabajamos allá sabemos que no es como lo pinta la televisión. Por eso algunos compañeros que pues muy decentemente nos han preguntado estos días, y está muy duro allá en la zona del Catatumbo. Entonces, se lo digo en cualquier parte. Usted va al Catatumbo, lo único que le puede pasar es que le golpee el calor, porque el mosquito chikungunya es lo máximo que le puede pasar. Porque el Catatumbo no es la Franja de Gaza. Los problemas de Colombia son
de otro nivel. Y por eso habría que sentarse a estudiarlo. Pero el problema es que como somos mediados por medios masivos, pues ellos sí les interesa vender eso, porque tienen intereses políticos, económicos, sociales y demás. La compañera cuando le dije que era chévere, eran 2 visitas, la primera me la canceló. Y la segunda me tocó ir a la embajada a traer, para que pudiera. Después no se quería ir. Como se dan cuenta, yo estaba en la foto. Ah, mira, ya llegó Soy uno. Muchas gracias desde Corea, de la mitad del mundo, saludos a Corea del Sur. Y en la parte superior, para no dejarlo pensado, tenemos a los compañeros que se presentaron ayer, de Guinea Ecuatorial y de Togo, África. De Guinea Ecuatorial, al compañero de Villa, de pronto para que supieran por qué era importante que digamos que pusiéramos, recientemente escucharon un conflicto entre Irán e Irak, perdón, entre Irak y Estados Unidos. Él fue mediador de la solución que ha puesto fin, por lo menos, a la parte masiva de la guerra entre los dos estados. ¿Cómo? Eso es algo que hay que preguntarle a él. Él es responsable de paz para la ONU en las zonas de África. Y habría que preguntarse por qué una persona tiene esa vocación para alcanzar a llegar a ideologías distintas, tendencias distintas, pensamientos distintos y ponerlos a hablar. Que debemos de resolver las cosas a quién tiene el mejor masazo, o quién tiene el mejor mazo, como hacían los cavernícolas, y quién tiene el mejor argumento, que es lo que deberíamos hacer si somos la especie superior. Soyun, muchas gracias. No sé quién me está escuchando. ¿Quién me escucha? ¿Quién me escucha? ¿No? Sí, ella me dice que me escuchan. Muchas gracias, Soyun, por conectarse. Te saludamos desde la mitad del mundo. Ella está, no, desde Corea del Sur, ella lo está acompañando desde Corea del Sur. Te voy a hacer en sola palabra, porque entendemos que ha habido alguna falla de conexión, entonces me interesa que el auditorio te pueda escuchar. Entonces, y al final, está con mucho gusto para tener las inquietudes de preguntas. Señor, quedas con el sola palabra. ¿Debes activar el micrófono? ¿Debes activar tu micrófono? Perdón. Hola, mi nombre es Soyun y soy de Corea del Sur y viviendo en Seúl y ahora vivo en Los Ángeles. Pues es un honor estar aquí hoy gracias a esa maravillosa oportunidad y sí, hoy pues voy a compartir el impacto del desarrollo y tecnológico de Corea y también comparando con Colombia, como profesor decía. Y yo estudié español en la universidad y realicé una maestría en museología e historia y trabajé en el departamento de cultura de la UNESCO en Perú y sí. Y actualmente publico una revista que se trata de los países hispanohablantes para los coreanos y estoy subiendo un breve video en Instagram sobre los choques culturales que los coreanos han experimentado en países de América Latina. Pues ¿puedes compartir mi PPT? Permíteme un segundo y nos pueden colaborar para que ella pueda compartir. Les vamos a pedir 2 comprensiones lógicas. La primera es el horario, mientras para nosotros son las 11:50, para ella es la 1:50 de la mañana. 2. La segunda es, aunque ustedes la ven que habla español, porque pues, tuvo la oportunidad de trabajar con latino, y además de eso su señor esposo, a quien felicitamos que está de cumpleaños, es de familia mexicana, él es norteamericano, pero familia mexicana, con una cuenta de unos 60-70% de español. Entonces, entendamos un poco que ella le corresponde hacer el proceso, traducirlo al coreano para que ellos con el español. Entonces, soy yo, ya está compartiendo, ya está explicando.
¿Me escucha también? Todos estamos escuchando. Sí, es que puedo compartir mi diapositiva o Sí, estamos compartiendo, la estamos viendo. sí. Ok. Pues sí. Como La diapositiva primaria empezar de culturas indígenas, si no estoy mal, y vemos algunas fotos tuyas. Perfecto, de presentación, ahí te estamos viendo cuando estamos en la Escuela Superior de Artes de España. Es para que veas que estamos viendo lo que estás compartiendo. sí, y los medios como Instagram y YouTube, si se utilizan mal, pueden tener un impacto muy negativo en el mundo, pero sin embargo, mi objetivo final es utilizar como esas plataformas para presentar la cultura de los artistas de los países de América Latina. Y pues, pero Corea es un buen ejemplo de cómo el desarrollo tecnológico y la conciencia de las personas han crecido juntos y el rápido crecimiento económico y la revolución digital en Corea han ido acompañado de un mayor sentido de responsabilidad de la gente, lo que ha afectado mucho a toda la sociedad. Y pues Pues Corea también es un país donde la tecnología está muy avanzada y a la gente le gusta que todo sea rápido y eficiente porque suelen ser impacientes. Y la verdad es que me he acostumbrado tanto a este sistema que a veces me siento frustrada en Europa o Estados Unidos también. Y al final del siglo XX, Corea del Sur creció económicamente de manera muy rápida gracias a la industrialización y en los años 90 el Internet empezó a expandirse y en los 2000 la tecnología móvil avanzó mucho y eso hizo que Corea tuviera una de las conexiones al Internet más rápidas y más teléfonos inteligentes en el mundo. Y la sociedad coreana yo creo que es muy abierta y rápida para aceptar nuevas tecnologías y sistemas como pagos automáticos y banca móvil y transporte inteligente ya forman parte de la vida diaria y las personas se aceptan fácilmente y además el buen nivel educativo y la habilidad para usar tecnología ayudan a que esta aceptación sea mayor. También Corea tiene una sociedad basada en la confianza, por lo que los abusos de la tecnología son menos comunes. Así que, pues, Corea se enorgullece de tener una de las velocidades de Internet más rápida del mundo y a través de la red 5G, se están aplicando tecnologías avanzadas a la vida cotidiana como los coches autónomos y la telemedicina. Y además empresas globales como Samsung y LG desarrollan smartphones y electrodomésticos avanzados, lo que permite a muchas personas experimentar tecnologías avanzadas en su día cada día. Y gracias a estas tecnologías han avanzado y la gente las usa rápido. Las empleados que abren 24 horas se han vuelto más comunes
y en la sociedad coreana, respetar las normas públicas y a los demás es muy importante y estos valores han crecido junto con la tecnología. Y por supuesto, en Corea también hay casos de personas que roban cosas, pero son muy raras. Y de hecho, esa tecnología podría usarse en países como aquí, Estados Unidos o en otros lugares de Europa, pero hay pocos países donde un supermercado pueda funcionar toda la noche sin empleados. Yo creo que esto se debe a los valores y la educación de la persona. Y sin embargo, California también ha experimentado diversos problemas éticos, pues como en su país con una tecnología digital muy avanzada, así que yo creo que aún existe una brecha digital según el nivel socioeconómico de la edad. Y se está haciendo esfuerzos constantes para reducir esto. Por ejemplo, se está dando apoyo educativo a las personas mayores o bajos ingresos que no tienen acceso a los beneficios tecnológicos. Y gracias al desarrollo tecnológico, hoy en día es más común colaborar con personas de diferentes países a través de la educación a través de la educación con inteligencia artificial o mediante redes sociales como Instagram y de hecho gracias a eso también he podido trabajar con el profesor Rafael y sí, y mantenerla consciente en una actividad es algo verdaderamente valioso, sí. Y el profesor Rafa también organiza la tertulia cada semana y contando con la participación de diversos expertos y así que por eso sí. O, pude conocerle y asistir la tertulia y sí. Y un momento. Pues lo que por la tecnología, lo que más me inspira de mi actividad y también yo creo que a la actividad del profesor Rafael también es la posibilidad de conectar con personas de distintas culturas a través de un objeto. Y la constancia son claves.